Buenas tardes, nosotras somos alumnas del Instituto Tecnológico Nacional de México, del Instituto Tecnológico de Pinotepa, Ingeniería de la carrera Ingeniería Informática, octavo semestre, y a continuación le explicaremos la unidad 4, Administración de base de datos orientada a objetos, de la materia Base de datos orientada a objetos. Encargado de la materia, licenciado Raúl Alberto Martínez Sánchez. Integrantes del equipo está conformado por dos elementos, que es Ana Lilia Jiménez Dionisio y su servidora Beatriz Dionisio Damián. Buenas tardes, mi nombre es Ana Lilia Jiménez Dionisio y me toca explicar el primer subtema, que es 4.1, conectividad de la base de datos orientada a objeto. Conectividad abierta de base de datos, o DBC, es un estándar de acceso a la base de datos desarrollado por SQL Access. El objetivo es hacer posible el acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin importar qué sistema de gestión de base de datos almacene los datos. El propósito de esta capa es traducir las consultas de datos de la aplicación en comando que el sistema manejador de base de datos entienda. Para que esto funcione, tanto la aplicación como el sistema manejador de base de datos debe ser compatibles con la conectividad abierta de la base de datos. Esto es que la aplicación debe ser capaz de producir comandos ODBC y el DBMS debe ser capaz de responder a ellos. Desde la versión 2.0 al estándar soporta SAG y SQL. El software funciona de dos modos, con un software manejador en el cliente o una filosofía cliente-servidor. El primer modo del driver interpreta las conexiones y llama SQL y las traduce desde el API ODBC hacia el DBMS. En el segundo modo, para conectarse a la base de datos, se crea una DSN dentro de ODBC que define los parámetros, ruta y características de la conexión según los datos que solicite el creador o fabricante. Otro de los mecanismos para la conectividad de la base de datos orientado a objeto, ADO.NET, es uno de los mecanismos que usan los programas de computadora para comunicarse con la base de datos, darle órdenes y obtener resultados de ellas. Fue desarrollado por Microsoft y es usado en ambientes Windows por lenguajes de programación como Visual Basic, C++, entre otros, como también en la web mediante el uso de Active Server. Con ADO, un programa puede leer, insertar, editar o borrar la información contenida en diferentes áreas de almacenamiento dentro de la base de datos, llamadas tablas. Además, se puede manipular la propia base de datos para crear nuevas áreas para el almacenamiento de información, tablas, como también altera o elimina las ya existentes, entre otras cosas. Otro de los mecanismos utilizado es JDBC. Es un derivado inspirado en el mismo, una interfaz de programación de aplicaciones que permite la ejecución de operaciones sobre la base de datos. ADO.NET es un conjunto de clases que exponen servicios de acceso a datos para el programador de .NET. ADO.NET ofrece abundancia de componentes para la creación de aplicaciones de uso compartido de datos distribuidas.
Dentro de lo que es la conectividad, incluye la conectividad desde un lenguaje huésped. Esto trabaja con una arquitectura cliente-servidor descrita en la figura 7. El cliente incluye un footprint pequeño de 1 megabit, optimizado para dispositivos de mano, computadoras portátiles y ambientes reducidos, además que cuenta con un soporte multiusuario. Conectividad desde un lenguaje huésped. Oracle Lite funciona sobre Windows Mobile, Packet PC, Symbian Source y Linux. Utiliza SQL 92, procedimientos almacenados en Java, C++, lenguajes basados en .NET como C++. Aparece una imagen abajo del texto donde describe lo que es la conectividad desde un lenguaje huésped, desde un cliente móvil, de cómo viajan los datos y aplicaciones o desde dónde se almacenan en los servidores móviles, y el principal repositorio del servidor móvil, que es el Oracle Database. El servidor Oracle Database es necesario permitir a los usuarios móviles sincronizar la información con la base de datos principal. La sincronización es uno de los principales elementos de la base de datos de Oracle. Es una solución completa que nos permite el despliegue de información sin conexión. Ofrece métodos de administración y sincronización de dispositivos, además de una base de datos relacional segura, ligera y compatible con SQL. El otro punto es conectividad en dispositivos móviles. Para mediados de 1990, el acceso a una base de datos se logró a través de Internet, lo que abrió camino hacia nuevas áreas de implementación de los SMDBC. Además, permitió la creación de sitios web más dinámicos, haciendo que Internet ganara popularidad para el comercio electrónico, sistema de información, etc. Con el surgimiento de nuevas tecnologías de comunicación inalámbricas y dispositivos móviles, se logró el desarrollo de la computación móvil, que se caracteriza por la independencia en localización, movimiento y plataforma en los dispositivos. Con el surgimiento de nuevas tecnologías de comunicación inalámbrica y de dispositivos móviles, se logró el desarrollo de la computación móvil. En el campo de los SMBDM se han desarrollado importantes aplicaciones desde versiones limitadas para ejecutar en un dispositivo móviles, para después sincronizarse con el servicio central, hasta productos que van inmersos en las aplicaciones. Esta imagen nos explica sobre el desarrollo de las aplicaciones, como por ejemplo en 1960 el primer archivo en papel, en 1960 también se empezó la jerárquico, en 1970 empezaron SQL, en 1980 apareció Oracle, en 1990 fue relacionado objeto, en 2000 XML orientado objeto fue modificado a un móvil. El otro punto es 4.2, definición de esquemas de recuperación. La recuperación de una base de datos es el restablecimiento de un estado correcto de la base de datos consistente después que un fallo del sistema haya ocasionado que el estado actual sea inconsciente. ¿Quién se encarga de la recuperación? El módulo gestor de recuperación del sistema gestor base de datos.
Estos son algunos puntos de técnicas de recuperación. Archivos de log, identificador de la transacción, hora de modificación, identificador de registro afectado, tipo de acción, valor anterior del registro nuevo, valor del registro y información adicional. El otro punto es checkpoint, técnicas basadas en el registro histórico, paginación en la sombra o páginas en espejo, técnica de recuperación. Uno de los puntos que se considera dentro de la recuperación en Oracle son los siguientes procesos. El primer es SMOG. Este proceso es el encargado de recuperar la instancia y abrir la base de datos en caso de que ocurra alguna falla. Recupera las transacciones que pudiera haberse interrumpido debido a una falla del sistema. El siguiente CKPT sintoniza las tareas de grabación en las bases de datos, advierte al proceso de DBWR de efectuar un proceso de actualización en el disco de los datos mantenidos en memoria. El otro es DBWR Database Writer, escribe los bloques de datos de la memoria, buffers de bloques en la base de datos. El siguiente, LGWR, graba los bloques de Redolog de buffer a los archivos Redolog file. El otro, el ARCH, respalda la información almacenada en los archivos Redolog cuando estos se llaman.